En el silencio gélido del medio oeste estadounidense, entre los campos de maíz marchitos y la nieve perpetua de Wisconsin, se gestó una de las mentes más enfermas y perturbadoras de la historia moderna criminal. Su nombre, Edward Theodore Gain, el hombre que la prensa apodó como el carnicero de Plainfield. Un granjero solitario de mirada vacía y sonrisa torpe, que por años pareció un habitante inofensivo de un pueblo pequeño. Pero tras las paredes de su granja se ocultaba un museo del horror, lámparas hechas con pieles humanas, cráneos convertidos en tazones y rostros arrancados como máscaras. Su caso no solo estremeció a la América rural de los años 50, también cambió la cultura popular para siempre. Inspiró a personajes inmortales del terror cinematográfico como Norman Bates en Psicosis, Leatherface en La Masacre de Texas y Buffalo Bill en El Silencio de los Inocentes. 3 rostros ficticios moldeados a partir de un solo monstruo real. Pero, ¿cómo puede un hombre aparentemente dócil, retraído y obediente convertirse en un profanador de tumbas, asesino y escultor de la muerte? ¿En qué momento la devoción materna se transforma en una obsesión patológica? Bienvenidos a otro expediente de El Forense del Horror. Si te apasiona la mente criminal y los secretos del horror, pues adelante, suscríbete. Aquí tratamos de diseccionar el mal con una precisión forense. Edward Theodore Gain nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin, dentro de una familia marcada por el fanatismo religioso y la represión emocional. Su madre, Augusta Gain, era una mujer severa, autoritaria y profundamente religiosa. Creía que el mundo estaba lleno de pecado y que las mujeres, excepto ella misma, eran instrumentos del diablo. Su padre, George Gain, un hombre alcohólico y débil, incapaz de imponer autoridad, vivía bajo la sombra y los insultos constantes de Augusta. Desde pequeño, Ed y su hermano Henry fueron aislados del mundo exterior. La familia se mudó a una granja en Plainfield, una comunidad rural casi fantasma, donde Augusta pudo mantener el control total de los hijos. No se les permitía tener amigos, ni asistir a reuniones sociales, ni tampoco hablar con mujeres. Cada noche Augusta leía pasajes bíblicos cargados de fuego y condena, hablando del infierno, la impureza y la redención a través del sufrimiento. Ese fue el primer laboratorio de la locura de Ed Gain, una casa donde el amor se confundía con el miedo, donde la ternura era pecado y la madre era la única fuente de afecto, pero también de castigo. En la escuela, Ed era temido, retraído y objeto de burlas. Tenía una mirada ausente y hablaba poco. Y también reía sin motivo aparente. Aunque sus profesores lo consideraban un estudiante correcto, su incapacidad para socializar marcó una herida que nunca cerraría. Se refugiaba en la lectura de anatomía, novelas pop y revistas sobre crímenes, quizás buscando entender aquello que su madre llamaba la corrupción del cuerpo. La relación con Augusta se volvió una dependencia enfermiza. Ed la veneraba como una figura santa, mientras ella lo mantenía bajo una estricta moral de pureza y castigo. Su hermano Henry, en cambio, comenzó a rebelarse contra ese control, advirtiendo que su madre estaba destruyendo la mente de su hermano Ed. En el 1944, un incendio en los campos de la granja marcaría el principio del fin. Mientras los dos hermanos intentaban apagar las llamas, Henry murió en circunstancias extrañas. Ed aseguró haberlo perdido de vista, pero cuando llevó a la policía al cuerpo, este se encontraba en un área sin quemaduras, pero tenía contusiones en la cabeza. Aunque el forense local determinó que fue un accidente, muchos años después los investigadores sospecharían que Ed pudo haberlo asesinado. Poco después, Augusta sufrió un derrame cerebral. Ed la cuidó con devoción fanática, viéndola debilitarse día tras día. Cuando finalmente murió en diciembre de 1945, Ed perdió a la única persona que le daba sentido a su mundo. Su pérdida no solo significó la muerte de su madre,
sino también el nacimiento de un monstruo. Desde ese momento, la granja Gaines se convirtió en una cápsula del pasado. Ed clausuró las habitaciones que pertenecían a Augusta, sellándolas como si fuera un santuario. El resto de la casa, en cambio, comenzó a deteriorarse, llenándose de basura, restos de animales y libros sobre anatomía humana, sobre ocultismo y prácticas funerarias. El aislamiento y el duelo se mezclaron con fantasías de resurrección. Kane empezó a leer sobre experimentos nazis, sobre cuerpos preservados, sobre cómo devolver la vida al cuerpo humano. En su mente, la idea de que podía recrear a su madre a partir de los cuerpos de otras mujeres empezó a tomar forma. Tras la muerte de su madre, Ed Gaines se hundió en un aislamiento absoluto. El mundo exterior dejó de tener sentido y el interior de su mente comenzó a deformarse en una mezcla de fantasías, delirios y recuerdos distorsionados. La granja se transformó en un museo personal, en un espacio donde los límites entre la vida y la muerte se desdibujaban cada noche. Durante los años posteriores, Gaines trabajó en pequeños encargos como jornalero o reparador. Los vecinos lo consideraban un hombre tímido pero servicial, un excéntrico inofensivo que ayudaba en granjas cercanas y cuidaba a los niños del vecindario. Nadie sospechaba que detrás de esa mirada vacía y sonrisa nerviosa se ocultaba un universo macabro. Entre 1947 y 1957, Gaines comenzó a visitar los cementerios locales de Plainfield y condados cercanos. Leía las esquelas en los periódicos, seleccionaba mujeres de mediana edad que le recordaran físicamente a su madre, y bajo la luz de la luna exhumaba sus cuerpos pocas horas después del entierro. No lo hacía movido por una simple necrofilia. En sus propias palabras, afirmaba años más tarde que no tenía relaciones sexuales con los cuerpos porque olían demasiado mal. Su interés era más simbólico, más enfermizantemente espiritual. Abría las tumbas, extraía partes específicas, ya sean los cráneos, piel, órganos femeninos. Luego las llevaba a su granja, donde con una precisión casi quirúrgica comenzaba a reconstruir el cuerpo de su madre. Cortaba la piel con bisturí, la curtía como un cuero y fabricaba con ella objetos domésticos. Una silla tapizada con piel humana, cinturones hechos de pezones, tazas de cráneo, lámparas y cubiertas de libro. Su obsesión más perturbadora fue la creación de lo que él llamaba el traje de mujer. Un traje completo hecho de piel humana femenina, que le permitía, según su confesión, convertirse en mujer. En realidad, convertirse en su madre. Gaines admitió que se colocaba el traje en la oscuridad de su casa, se miraba frente al espejo y hablaba con la voz de Augusta. Era su manera de sentirse cerca de ella otra vez. En diciembre de 1954 desapareció Mary Hogan, una dueña de un bar local conocido por su carácter fuerte y lenguaje vulgar. Su establecimiento quedaba a unos pocos kilómetros de la granja de Gaines. Cuando los habitantes del pueblo comentaban de su desaparición, Ed, con una sonrisa extraña, solía decir en tono burlón: «Mary no desapareció. Ella está en mi casa ahora mismo». Todos lo tomaban como un chiste macabro, y nadie imaginó que era literalmente cierto. Años después, los investigadores hallarían el rostro de Mary Hogan conservado como una máscara en la cocina de Ed Gaines. Luego, el 16 de noviembre de 1957, el pequeño pueblo de Plainfield se estremeció nuevamente. Bernice Warden, dueña de la ferretería local, había desaparecido. Su hijo, el sheriff adjunto Frank Warden, fue el primero en notar que la tienda estaba vacía, pero encontró que el registro de ventas mostraba algo inquietante. El último ticket emitido era por anticongelante y fue vendido a Ed Gaines. Esa misma noche, la policía local se dirigió a la granja del hombre solitario. La nieve crujía bajo los pasos de los agentes mientras se acercaban a la destartalada casa. No imaginaban que estaban a punto de abrir la puerta a uno de los escenarios más horrendos en la historia criminal de los Estados Unidos. Al ingresar al cobertizo, la linterna de uno de los oficiales iluminó una figura colgante.
Del techo pendía el cuerpo desnudo y decapitado de Bernice Worden colgado boca abajo, abierto desde el pecho hasta el abdomen. La escena parecía una grotesca imitación del trabajo de un carnicero. En el suelo, cubos con órganos humanos y huesos pulidos se apilaban como evidencia muda del horror. El registro posterior en la casa de Gein reveló una colección inimaginable: máscaras hechas de piel humana, cráneos usados como tazones para comer, un corsé hecho de piel femenina, cabezas reducidas colgadas en la pared y una caja con genitales humanos preservados en formol. Los agentes más experimentados quedaron paralizados ante la escena. El sheriff Archley describió después la experiencia como una visión salida del infierno. Ed Gein fue detenido sin resistencia. Durante los interrogatorios se mostró sorprendentemente cooperativo, incluso amable. Hablaba con calma, como si relatara tareas domésticas. Confesó haber asesinado a Bernice Worden y Mary Hogan, además de haber profanado los cadáveres de al menos 9 mujeres. Pero en su mente no era un asesino. Según él, solo necesitaba piezas para reparar a su madre. Creía que con cada fragmento reconstruía su presencia, como si pudiera recomponer el alma de su madre a través de los cuerpos de otras mujeres. Los psiquiatras que lo evaluaron determinaron que sufría de esquizofrenia paranoide y psicosis inducida por el duelo patológico. Su mente había sustituido la realidad por una fantasía obsesiva, donde el amor filial se confundía con la necrofilia simbólica. Con cada nuevo cuerpo, su mente se descomponía un poco más. Desde una perspectiva criminológica, el caso de Ed Gein representa la intersección entre el asesino por compulsión psicótica y el profundamente desorganizado. A diferencia de los asesinos seriales que matan por placer, Gein actuaba bajo un impulso ritualista. Su crimen no buscaba la excitación, sino la reconstrucción del vínculo perdido con su madre. Su fetichismo con la piel humana, su fascinación por la anatomía y el control sobre la muerte reflejan una mente dominada por la culpa y el deseo de reencarnación. En su fantasía, las mujeres eran recipientes que podía usar para devolverle la forma augusta. Por eso seleccionaba mujeres maduras, físicamente similares a ella, como sustitutos maternos. El aislamiento fue el catalizador final. Durante años, Gein no tuvo contacto social significativo. Vivía en una casa sin electricidad ni agua corriente, rodeado de basura, animales muertos y recuerdos momificados. En su soledad, la voz de su madre seguía presente, castigándolo, guiándolo y aprobando o condenando sus actos. En términos clínicos, se trataba de un caso severo de trastorno delirante con componente alucinatorio auditivo, en el que la figura materna se mantenía viva dentro de su psique. En palabras de un psiquiatra del Instituto Central del Estado de Wisconsin, Ed Gein no distinguía entre el cuerpo y el símbolo. Para él, la piel era solo un recipiente que podía volver a habitar. No mataba por odio, sino por un amor enfermizo. El caso de Ed Gein marcaría un antes y un después en la criminología estadounidense. Su crimen no solo horrorizó al país, sino que revelaron la complejidad del vínculo entre el trauma infantil, la represión sexual y la psicosis religiosa. La figura del hijo devoto transformado en asesino ritual se volvió en un espejo oscuro del alma humana. Durante los primeros días de detención, Gein pareció no entender por qué todos lo consideraban un monstruo. En su mente había obrado bajo una lógica interna que le resultaba coherente. Cuando un periodista le preguntó si sentía culpa, simplemente respondió: ¿culpa? No lo sé. Tal vez solo hice lo que tenía que hacer. Las autoridades temían que hubiese más víctimas. Sin embargo, al revisar los registros de personas desaparecidas, no hallaron evidencia de asesinatos masivos. La mayoría de los restos provenían de tumbas saqueadas, lo cual hacía aún más complejo clasificar sus crímenes. Era un asesino, sí, pero también un profanador ritualista, un ladrón de cuerpos que actuaba por compulsión simbólica más que por sadismo. En 1958 su granja fue puesta en subasta pública. La noticia atrajo a cientos de curiosos, periodistas y comerciantes morbosos, pero la noche anterior al remate,
un incendio misterioso redujo todo el lugar a cenizas. Nadie fue arrestado, aunque muchos en el pueblo afirmaron que fue la justicia divina la que purificó aquel terreno maldito. En 1968, tras años de evaluaciones psiquiátricas y retrasos judiciales, se celebró el juicio del Estado contra Edward Gein. Los psiquiatras declararon que el acusado sufría de esquizofrenia paranoide severa e incapaz de distinguir la realidad de sus delirios. El tribunal lo declaró no culpable por razón de demencia y fue interno en el Central State Hospital for the Criminally Insane en Waupun, Wisconsin. Durante su estadía, Ed se mostró dócil y cooperativo. Leía cómics, ayudaba en la cocina y pasaba horas recortando artículos sobre crímenes y asesinatos. Los médicos lo describían como el paciente más tranquilo del pabellón. Nunca mostró agresividad ni remordimiento. Simplemente parecía habitar en una realidad paralela donde su madre aún seguía viva. En una entrevista realizada años después, un enfermero recordaría una conversación inquietante. Le pregunté si alguna vez pensaba en salir de aquí. Él sonrió y dijo: ¿salir? No necesito salir. Mamá está aquí conmigo. Ed Gein murió el 26 de julio de 1984 a los 77 años, en el Hospital Psiquiátrico de Mendota. Su causa oficial fue insuficiencia respiratoria y cáncer. Fue enterrado en el mismo cementerio donde había profanado tantas tumbas. Con el paso del tiempo, su lápida fue robada repetidas veces por coleccionistas macabros, hasta que las autoridades decidieron retirarla definitivamente. El monstruo de Plainfield había desaparecido, pero su sombra seguiría viva en la cultura y en los sueños del horror. El impacto de Ed Gein no terminó con su muerte. Sus actos trascendieron los titulares y se filtraron en el inconsciente colectivo del siglo XX. De su historia nacieron algunos de los personajes más aterradores de la ficción moderna. En 1960, Alfred Hitchcock estrenó Psicosis. El tímido Norman Bates, dueño de un motel y devoto de su madre muerta, era una representación directa de Gein, el hijo que conserva el cadáver de su madre, vistiéndose con su ropa y hablando con su voz, y matando a las mujeres que la reemplazan. En 1974, Tobe Hooper llevó el horror a un nuevo nivel con La Masacre de Texas. El personaje de Leatherface, que fabrica máscaras con piel humana y vive en una familia demente y de caníbales, fue una reinterpretación grotesca del legado de Gein. La casa de Leatherface, con muebles hechos de huesos, es un reflejo casi literal de la granja de Plainfield. Más tarde, en 1991, El Silencio de los Inocentes representó a Buffalo Bill, un asesino que confeccionaba un traje de piel femenina para convertirse en mujer, una extrapolación del traje de madre que Gein había intentado crear en su soledad. La figura de Ed Gein así se convirtió en la raíz del horror moderno. Inspiró no solo películas, sino también libros, cómics, canciones y estudios académicos. Fue el punto en que el crimen real y el terror psicológico se fundieron para siempre. El caso de Ed Gein sigue siendo uno de los más inquietantes en la historia criminal, no por la cantidad de víctimas, sino por lo que reveló sobre la mente humana, cómo el amor puede transformarse en obsesión, cómo la soledad puede distorsionar la realidad y cómo el duelo puede dar vida a un monstruo que jamás deseó existir. El carnicero de Plainfield murió encerrado, pero su sombra sigue viva. Se encuentra en cada historia de terror, en cada asesino ficticio inspirado en su legado, y en cada pregunta que nos hacemos cuando miramos al abismo del mal. La sangre se limpia, pero las huellas que deja en la mente permanecen. Así cerramos este expediente. Soy el forense del horror, y este fue el análisis clínico de Ed Gein, el hombre que quiso reconstruir el amor con los restos de la muerte. Hasta el próximo expediente.